Hola, soy Mariana Freijomil, crítica de cine, miembro de ACCEC. De los últimos años también he desarrollado actividades artísticas relacionadas con el collage y tengo el inmenso placer de presentaros Age of Alchemy de Stacey Steers. Stacey Steers empieza a desarrollar su carrera en el mundo de la animación en los años 80. Sus dos primeros films son Watuna, que tiene narración de Stan Brakhage, y Totem. Ninguna de estas dos películas tiene un estilo relacionado con el que vamos a ver en The Age of Alchemy. Son películas en las que la animación se basa en dibujo en acuarela y en dibujo en lápiz, ¿no? No obstante, a pesar de eso, ya podemos empezar a ver temas que van a ser un punto de interés clave en toda su carrera, como por ejemplo el tratamiento de la idea de mito, la metamorfosis y el mundo animal. El cambio que ella hace al mundo del collage tiene que ver con una crisis artística. En un momento determinado, Steers se da cuenta de que su estilo dibujando no le permite explorar todas las temáticas que le interesan. Es a partir de esta crisis artística que ella empieza a colaborar con otros animadores como Jenny Geiser y Larry Jordan y empieza a inspirarse para definitivamente hacer el salto al collage que vamos a ver en su primera película animada íntegramente con collage, que es Phantom Canyon. Phantom Canyon toma como imágenes base grabados del siglo XIX y la serie Human and Animal Locomotion de Muybridge. Estas son las primeras fuentes que ella toma, pero en sus dos siguientes films, que son Night Hunter y Age of Alchemy, mantiene las fuentes del siglo XIX, estos grabados, estas imágenes de copyright libre, pero introduce algo diferente, que son las imágenes de actrices divas del cine mudo. En Night Hunter, por ejemplo, la protagonista es la figura de Lillian Gish, y en Age of Alchemy tenemos como principales protagonistas a Mary Pickford y Jane Gaynor. Tanto Night Hunter como Age of Alchemy están construidas a base de collage. Una cosa muy interesante de Stacey Steers es que no utiliza animación de reemplazo. La animación de reemplazo consiste básicamente en tener las figuras de papel recortadas e irlas moviendo y registrando la imagen, ¿no?, sobre una superficie plana. Ella pues explica que este método le supone un conflicto, sobre todo porque se producen a veces fallos a la hora de registrar la imagen. Entonces la solución por la que ella ha optado es hacer los collages que componen el movimiento uno por uno. ¿Esto qué implica? Implica que cada segundo de la película que estamos mirando está formado por 8 collages diferentes. ¿De acuerdo? Esto supone un trabajo esencialmente artesano, minucioso y que conlleva muchísimo tiempo. En muchas de sus películas, Stacey Steers ha trabajado con una mesa de animación Oxmerry y ha registrado la imagen en 35 milímetros. En una entrevista ella explica que la corrección de color sí que se hace en digital, pero el proceso de filmación, de animación, es totalmente artesano. Esto subraya el carácter material y táctil del trabajo de Steers. De hecho, la materialidad del trabajo, esta idea de lo manual, está presente en motivos que vemos en sus películas. Por ejemplo, si revisitáis Phantom Canyon, al inicio de la película veréis que hay muchas tijeras y durante la película también. Y esto es, claro, es un tema que te habla de trabajo manual y de collage. Si visitamos también o revisitamos la película Night Hunter, veremos que hay muchos planos de manos, ¿no? También los encontraremos en Age of Alchemy. A nivel formal, la elección de esta técnica tiene consecuencias. Y sobre todo son muy visibles en Night Hunter y en Age of Alchemy. ¿Por qué? Porque los primeros planos de esas actrices del cine mudo, en un momento parece que la imagen vibre sutilmente, es como si estuvieran respirando, ¿vale? Este efecto, este movimiento muy sutil, dota a las imágenes de fuerza vital, porque ya hemos dicho, parece que estén respirando, y al mismo tiempo dota a las protagonistas de profundidad psicológica.
De hecho, Stiers explica que hace el cambio entre las imágenes de Muybridge a estas actrices del cine mudo porque estas actrices le permiten trabajar la psicología de los personajes y sus conflictos internos. Esta idea de materialidad y de retorno a lo manual que impregna la obra de Stiers también se traduce en la manera de exponerla, porque todas sus películas, cuando han sido proyectadas en museos y en galerías de arte, han ido acompañadas de instalaciones que tenían objetos creados por la propia artista y que reproducen el universo de los films. En The Age of Alchemy, el montaje que se hizo consistía en una serie de objetos ópticos dentro de los cuales podíamos ver collages que habían compuesto el film. Age of Alchemy nos propone una revisión del Frankenstein de Mary Shelley. Para crear la figura del científico, en este caso científica, Stiers se apropia de la imagen de Mary Pickford. Al principio del film la vemos caminando entre paisajes desolados, yermos, y muy pronto nos damos cuenta de que está recogiendo muestras y trozos de plantas para crear una criatura, ¿no? Para formar este personaje, Stiers lo que hace es apropiarse de la imagen de Jane Gaynor, a la que añade una colmena en la cabeza, la pinta de verde y además le añade unas hojas, ¿no? Y esta criatura, esta versión femenina de Frankenstein, tiene una relación muy particular e íntima con su entorno natural, porque es capaz de revivir a insectos y de fertilizar la tierra. De hecho, cuando vemos a Mary Pickford caminando por esos paisajes desolados, vais a ver que hay una imagen que se repite, que es la de una lupa pasando por encima de la tierra, y cuando miramos a través de esa lupa vemos abejas muertas, montañas de abejas muertas. Esto claramente es una referencia a la crisis ecológica que actualmente estamos viviendo. La elección de Frankenstein como intertexto permite a Stacy Stiers trabajar materialidad, memoria e identidad, pero también le permite vincularlo a temas relacionados con la desigualdad de género. El texto de Shelley desdibuja las concepciones culturales y binarias que tenemos del género, realmente. Ya desde el personaje de Víctor Frankenstein, que es un personaje masculino, pero que genera vida. Además, este personaje le sirve a Shelley para contraponer la ciencia, que es un ámbito típicamente masculino, con lo femenino, que normalmente se asocia a valores que están más relacionados con la procreación natural. Cuando Shelley nos muestra a la criatura de Frankenstein y a su creador, no solo está cuestionando la idea binaria y más tradicional de género, sino que también está cuestionando la idea de límite. Y esto está más relacionado con el personaje de la criatura, esa criatura que está hecha de fragmentos, como un collage, y que es repudiada por su progenitor y que realmente lo que tiene de extraordinario es que en su periplo descubriendo el mundo y cómo funcionan sus límites sociales, lo que hace es cuestionarlos y hacer que nosotros también nos interroguemos sobre cómo funciona la sociedad y sobre lo que normalmente se espera de los individuos para ser aceptados. La adaptación de Stiers, esta adaptación de Frankenstein que hace Stiers, utiliza únicamente personajes femeninos. Y esto, pues esencialmente lo que consigue es reverberar las preguntas de Shelley, es como que las retoma y volvamos aquí, nos está diciendo volvamos aquí, y al mismo tiempo vincula estas preguntas, estas interrogaciones, con el modo de representar a las mujeres por parte del cine y específicamente por la industria de Hollywood desde sus inicios. El universo femenino, la memoria y la identidad son temas centrales en la obra de Stiers. De hecho, el tema de la memoria ya está automáticamente presente desde la selección de materiales que evocan la historia de la imagen en movimiento.
Stiers explica que la memoria para ella es algo fragmentario, volátil e inestable, y que se parece mucho al proceso de construir un collage. De hecho, esta inestabilidad es muy palpable en su primer film con collage, que es Phantom Canyon, en el que hay una constante metamorfosis de los personajes. Cuando Stiers decide abandonar a los personajes que vemos en los álbumes de Muybridge y cambiarlos por actrices del cine mudo, de alguna forma está utilizando los rostros y los cuerpos de esas actrices como si fueran un loi de mémoire. ¿Por qué? Porque esas mujeres han existido, han interpretado, sus interpretaciones han sido registradas y nosotros desde el presente podemos volver a esas interpretaciones como si fuera un lugar físico. Pero una vez en ese lugar físico podemos resituarlo, podemos revalorizarlo y contextualizarlo de otra forma. La herramienta que Stacy Stiers utiliza para conseguir resituar estas imágenes es el collage. Y el collage no es solo una técnica revolucionaria porque cuestiona la producción artística y la idea de obra de arte. El auténtico poder de esta técnica es su fuerza dialéctica, su fuerza crítica. ¿Por qué? Porque cuando realizamos un collage, el artista lo que hace es agarrar imágenes de diferentes ámbitos y hacerlos coincidir en el mismo plano. Haciendo eso, lo que hacemos es un análisis crítico al mismo nivel de todas las imágenes, a pesar de que cada una nos esté produciendo un input independiente. Y claro, el resultado de eso es que como espectadores lo que nos cuestionamos es cuál ha sido la intención o cuál ha sido el método de selección de esas imágenes, por qué se han extraído de un contexto originario, ¿no? Además, la audiencia, el espectador, siempre se ve obligado a reinterpretar esas imágenes desde su origen hasta la nueva relación que se consigue al hacerlas chocar con otras, ¿no? Al estar yuxtapuestas en el mismo plano y en diálogo con otras imágenes. En las imágenes de Stiers resuena la herencia surrealista de artistas como Max Ernst. La primera referencia visual que a mí me vino a la cabeza viendo The Age of Alchemy y Night Hunter fueron la serie de grabados de Max Ernst titulada Una semana de bondad, que se publicó en 1933. ¿Y cómo hizo estos collages Max Ernst? Max Ernst también tomó fuentes del siglo XIX, básicamente agarró revistas de ciencias naturales, catálogos de venta, y también revistas con novelas policíacas y de terror, sobre todo las ilustraciones, ¿no? Y todas estas imágenes resultaban bastante anacrónicas porque estaban impresas con grabados sobre madera, y fue una autorrestricción que se impuso Max Ernst. Además de este anacronismo técnico, hay otra cosa que para mí es capital, y es que estas imágenes estaban impregnadas de los valores burgueses del siglo XIX, y Max Ernst lo que hace en su serie de collages es subvertirlos totalmente, algo que también van a hacer los directores de cine surrealista. De igual modo, las imágenes de Stacy Stiers tensionan problemáticas de género e interrumpen, cortan y remontan narrativas donde las mujeres hemos estado marginalizadas o hemos sido reducidas a arquetipos. Recordemos que a las dos figuras protagonistas de Age of Alchemy, Mary Pickford y Jane Gaynor. En el caso de Mary Pickford estamos hablando de una actriz a la que se la redujo a papeles aniñados, de chica inocente, y cuando intentó hacer la transición a papeles más maduros y adultos, tanto el público como la industria la machacó, y eso la obligó a dedicarse únicamente a la producción a partir de los años 30. Había sido una de las cofundadoras de United Artists junto a Charles Chaplin y Douglas Fairbanks, que fue uno de sus maridos. En el caso de Jane Gaynor, lo que tenemos es una actriz que sí que pudo hacer la transición al sonoro, y el hecho de contraponerlas
ya es bastante sintomático, ¿no? Porque estamos hablando de dos modelos de supervivencia, ¿no? en el mundo de las actrices de Hollywood. Incluso para enfatizarlo más, Mary Pickford al final de su vida pidió que todas esas películas en las que había sido reconocida como la novia de América fueran eliminadas porque no quería que su imagen, esa imagen que había quedado registrada ahí, fuera comparada con la de otras actrices modernas. Contraponer a Mary Pickford y a Jane Gaynor implica y sugiere que el espectador cuestione los mecanismos por los que algunas imágenes sobreviven y siguen siendo populares y otras sencillamente, aparentemente, caen en el olvido, cosa que no es del todo exacta porque siempre podemos volver a esas imágenes. El acto de Stiers, esta selección que hace Stiers, puede entenderse, puede leerse como un acto reivindicativo, ¿no? Que permite que estas dos actrices desarrollen una presencia lejos de los estereotipos que les fueron impuestos por la industria de Hollywood. De esta forma, pues esa niña dulce, inocente, la enamorada virginal que Mary Pickford pues, tiene que interpretar siempre, aquí en Age of Alchemy es una científica que está sola y que crea vida en medio de la nada. Y Jane Gaynor, que hemos visto y si no la habéis visto, vedla, en Amanecer de Murnau, que es esa mujer abnegada, ¿no? Que lo hace todo por amor, al igual que en otra película muy reconocida de ella, que es El séptimo cielo, que es una chica maltratada, que también el amor la redime, esa mujer que siempre está siendo redimida por amor. Aquí es una criatura hecha de fragmentos y que tiene una relación muy particular con las abejas, que las revive y es capaz de fertilizar y devolver la vida a una tierra yerma, ¿no? Que es la que vemos al inicio de la película. En conclusión, son dos personajes fuertes, independientes y que están muy alejados de los estereotipos que estas dos actrices representaban en las películas, ¿no? Y además, en esta ficción que crea Stiers, son dos personajes que tratan de comprenderse el uno al otro y que se miran y se escrutiñan mutuamente, ¿no? Y tratan de comunicarse. Esto es ya muy diferencial de lo que vemos en la novela de Mary Shelley, ¿no? Donde básicamente pues, la criatura trata de explicarle a Víctor Frankenstein todo lo que le ha pasado y Víctor Frankenstein se cierra en banda y no hay un diálogo posible, ¿no? Aquí en Age of Alchemy nos encontramos un giro completo a esta situación. El diálogo entre Mary Pickford y Jane Gaynor en la película de Stiers se construye desde lo gestual y lo táctil, ¿vale? Vemos muchos primeros planos o planos medios de las dos actrices que tienen este movimiento suspendido que parece que respiren, que habíamos indicado antes, y sus gestos faciales siempre se quedan como al borde de emitir la primera palabra, de articular la palabra, y esa palabra nunca llega. En este contexto, realmente la música de James Lakowski, que es uno de los colaboradores habituales de los hermanos Quay, cumple un papel bastante interesante porque es como que da vida, da presencia a esas voces que nunca llegan a estar presentes, pero es como si lo estuvieran de alguna forma, de una forma un poco más fantasmal y espectral. La comunicación entre ambas también es táctil, ¿no? Y esto nos regala planos increíbles en la película. Por ejemplo, hay uno en el que Mary Pickford coge las manos de Jane Gaynor para examinarla y de repente de ellas brotan hojas, ¿no? Hay otro plano también muy interesante que está más o menos a mitad de la película, en la que Mary Pickford extiende las manos hacia adelante, hacia la pantalla. No es un gesto de curación a la criatura, pero también puede ser interpretado como un gesto de conexión con el espectador, y es una conexión que es material, que es táctil. Esto conecta con la voluntad manual y artesana del cine de Stiers. Es un cine de contacto y de cercanía. La liberación final del personaje de Jane Gaynor en Age of Alchemy, en la que pues, está envuelta por abejas
y sale volando y al final pues, hay una lluvia de flores que poliniza el paisaje desértico que hemos visto al inicio de la película. Pues es un final de esta revisión del mito de Frankenstein que otra vez contrasta con el texto original de Shelley. Si lo recordáis, Víctor Frankenstein niega a la criatura hacerle una compañera. Y una de las razones que él utiliza para argumentar esta negativa es que pueden reproducirse en el futuro. Con este final totalmente diferente que plantea Stiers, ¿qué nos está proponiendo? Pues nos está proponiendo un acto de libertad, ¿no? Una renovación que solo puede venir de un acto creativo, que es el que vemos en Mary Pickford creando vida, pero ha de ser un acto creativo libre, individual y que también haga libre a la creación que ha producido. El cine de Stacey Stiers construye un lenguaje visual que explora procesos relacionados con la memoria y la identidad y que al mismo tiempo nos propone una dialéctica muy orgánica de las imágenes y bastante crítica. De alguna forma, el resultado final que vemos en Age of Alchemy es un espacio donde existe la posibilidad de imaginar otros mundos, donde podamos atravesar los límites que configuran situaciones de desigualdad de género y que también construyen o han sido parte de la construcción de la crisis actual que vivimos a varios niveles.